Bueno, en esta clase vamos a dedicarnos a resolver 4 ejercicios integrados, ¿sí? Bien, que incluyen lo que veníamos viendo de factorización de polinomios, ¿sí? Más que nada sobre funciones polinómicas, ¿sí? El primero de ellos habla sobre escribir una función polinómica si se conoce el conjunto de positividad y el de negatividad. El segundo de ellos pide una función polinómica con ciertas restricciones, lo mismo que el tercero, ¿sí? Y el cuarto nos dan información sobre las raíces o sobre una raíz de esa función polinómica y tendríamos que nosotros encontrar la factorización para hallar el conjunto de positividad. Bueno, vamos a pasar al primero de los ejercicios, ¿sí? Escribir una función polinómica si se conoce el conjunto de positividad y el de negatividad. A ver, para el caso 1A, para el ejercicio A, en este caso, lo que tenemos es que el conjunto de positividad es de menos 1 a 3 y de 3 a más infinito. Y el conjunto de negatividad es de menos infinito a menos 1. Voy a tratar de resumir eso en una recta, ¿sí? En donde inmediatamente van a quedar señaladas las raíces. A ver cuáles son las raíces en este caso. Tendríamos menos 1, porque en menos 1 hay algún cambio. En 3 hay algún cambio, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Tendríamos el conjunto de negatividad es desde menos infinito hasta menos 1. Es decir, que todo esto, acá la función va a ser negativa. Y el conjunto de positividad es desde menos 1 hasta 3, o sea que acá la función va a ser positiva, y de 3 a más infinito, así que acá la función va a ser también positiva. A ver qué es lo que nosotros podemos deducir. A partir de esto, ¿sí? O sea, nosotros podríamos como pensar en una especie de gráfico muy aproximado, obviamente, ¿no? En donde tendríamos al menos 1, tendríamos al 3, y la función en este caso vendría a ser así. Tendría que pasar por menos 1 y por 3 del eje X, ser negativa acá y ser positiva en todas las otras zonas. Eso me está diciendo, esta traducción que yo hice acá, me está diciendo que las raíces de esta función polinómica son menos 1 y 3. Pero además me está diciendo algo sobre su orden, ¿sí? A ver, no me está diciendo precisamente cuál va a ser el orden, pero sí me está diciendo sobre la paridad del orden. Recuerden que nosotros habíamos deducido en clases anteriores que si el orden de una raíz es par, ¿sí? Es porque la función no cambia de signo a los lados de esa raíz, y si es impar, todo lo contrario. Entonces, si miramos el gráfico o si miramos esta información, inmediatamente vamos a deducir que como en 3 no hay cambio de signo, esta tiene que tener orden par. En cambio, en menos 1 sí hay cambio de signo, con lo cual esta tiene que tener orden impar, ¿sí? Así que un polinomio que cumpla estas condiciones podría ser p de x más 1, ¿sí? Elevado al cubo, por ejemplo, y por x menos 3 elevado al cuadrado. Este polinomio, ¿sí?, cumple con lo pedido. Fíjense que esto de haber sido elevado al cubo fue arbitrario, lo mismo que al cuadrado. Yo acá podría haber puesto cuarta si quiero, y acá nada, ¿sí? O a la 1 sería, ¿sí? Porque justamente lo único que tiene que cumplir es la paridad del orden, ¿sí? Voy a dejar esta respuesta igualmente como una de ellas. Lo mismo pasaría con el coeficiente principal. Lo único que hay que cuidar acá, es chequear si con este coeficiente principal se cumplen estos signos, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque podría pasar que el polinomio me quede al revés, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a chequear es lo siguiente. Por ejemplo, si yo cambiara P de 0, que está acá, me tendría que quedar positivo. Entonces vamos a calcular P de 0. A ver si esta propuesta me sirve. P de 0. A ver, P de 0 me va a dar 1 elevado al cubo y menos 3 elevado al cuadrado. Y esto me da 1 por 9, que me da 9, o sea que es positivo, ¿sí? Así que es correcto, ¿sí?, este polinomio. ¿Está bien? Bien, vamos a pasar al ejercicio B. En el ejercicio B vamos a hacer exactamente la misma
cosa. A ver, tendríamos de menos 2 a 2, de menos 2 a 2, por las dudas voy a dejar espacio, pues no sé. Acá tengo que es positiva. Después de 4 a más infinito, acá es toda positiva. Y después tengo que de menos infinito a menos 6, a ver, acá menos 6. De menos infinito a menos 6, negativa. De menos 6 a menos 2, negativa. Y de 2 a 4 también negativa, ¿sí? O sea que tendría 1, 2, 3, 4, 5 intervalos que me dicen justamente que hay 1, 2, 3, 4 raíces, ¿sí? Si nosotros tradujéramos esto en un gráfico, a ver, tendríamos el menos 2, el menos 6, el 2 y el 4. Fíjense que el gráfico es muy aproximado solamente para darnos una idea, porque en realidad no nos piden graficar, sino hallar una función. A ver, acá tiene que ser negativa y después el menos 6 también tiene que ser negativa de menos 6 a menos 2. Acá tiene que empezar a ser positiva en menos 2, hasta 2. En 2 tiene que pasar a ser negativa. Y en 4 tiene que pasar a ser positiva. Más o menos así es el gráfico. A ver, vamos a resumir la información que tenemos. ¿Sí? Raíces y el orden. Más que el orden va a ser la paridad del orden. A ver, tenemos menos 6, menos 2, 2 y 4. Y acá vamos a ir poniendo si es orden par o impar. Menos 6. No hay cambio de signo, así que tiene que ser orden par. Menos 2, hay cambio de signo, al igual que en 2 y al igual que en 4, ¿sí? Así que en menos 2, en 2 y en 4, al haber cambio de signo, todas estas tienen que ser de orden impar. Muy bien. Bueno, entonces voy a proponer un polinomio con estas condiciones. A ver, p de x igual x más 6, orden par le voy a poner cuadrado. Y orden impar voy a poner todas simples, ¿sí? Para no complicarme con las cuentas. Me va a quedar x más 2 por x menos 2 por x menos 4. Y lo último que tendría que chequear, ¿sí? Es justamente si, por ejemplo, si yo tomara 1, que no es raíz, me tendría que quedar positivo. A ver, vamos a calcular p de 1. Me va a quedar 1 más 6, 7 al cuadrado. 1 más 2 me da 3. 1 menos 2 me da menos 1. Y 1 menos 4 me da menos 3. ¿Sí? Al hacer la cuenta, acá me va a dar 49 por 3. Y menos 1 por menos 3 me da 3. Y esto me va a dar positivo. No voy a hacer la cuenta, porque en realidad yo estoy haciendo como una especie de verificación. ¿Sí? Fíjense que eso quiere decir que la imagen de 1 me va a dar un valor positivo. Mucho más grande, ¿no? Muy grande. Pero funciona entonces que este es el polinomio que estaba buscando. ¿Y qué pasa si da negativo esto? ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiera dado negativo y daba mal con el gráfico? No hay ningún inconveniente. Hay que elegir un coeficiente principal en vez de que sea 1, que sea menos 1, por ejemplo. Y entonces en ese caso se invierte toda la cuenta. Más bien se invierte el signo de la cuenta, ¿sí? Y entonces de esa manera lo hago cumplir. Bueno, de esta forma entonces terminamos el ejercicio 1. Vamos a pasar al ejercicio 2 en el próximo pizarrón. Bueno, en este ejercicio nos piden una función polinómica f de grado mínimo que cumpla que f de 1 igual f de 3 igual f menos 2 igual 0 y f de 0 igual 4. Puede resultar un poco confuso esa escritura, pero a ver, esto quiere decir que f de 1 es 0, f de 3 es 0 y f de menos 2 es 0. Es una abreviatura, digamos, como para esto, ¿sí? Esto, de alguna manera, me está diciendo algo. F de 1 igual 0, cuando yo reemplazo por un número y me da 0, me está diciendo que es raíz. O sea que esto me está diciendo que 1, 3 y menos 2 son raíces de mi polinomio. ¿Sí? Además dice que tiene que tener grado mínimo. ¿Sí? Al tener grado mínimo y al tener 3 raíces, me está diciendo entonces que el grado de mi polinomio debe ser
3, ¿sí? Ya que tiene 3 raíces, ¿sí? Y finalmente hay otra condición más, que es que f de 0 me tiene que dar 4, ¿sí? Esto es lo mismo que decir que pasa por el punto 0, 4. O sea, que cuando la x vale 0, mi polinomio f de x tiene que valer 4. Vamos a ver entonces cómo lo escribimos al polinomio. Ya que tenemos a estas raíces, ya vamos a empezar por poner x menos 1, x menos 3 y x más 2. Como el grado tiene que ser 3, todas las raíces deben ser simples, ¿sí? Ya que no me especifica el grado, pero sí me dice que el grado del polinomio debe ser lo menor posible. Por lo tanto, si tiene 3 raíces, el grado más chico tiene que ser 3. Ahora, el coeficiente principal no me va a quedar determinado, ¿sí? Si yo no utilizo esta condición, o sea, voy a tener que determinarlo con esta condición, ¿sí? Así que este es el polinomio que me queda por ahora y ahora yo lo que voy a hacer es sustituir justamente la x por 0, f de 0. A ver, entonces me quedaría a por 0 menos 1, por 0 menos 3, por 0 más 2, y esto debería darme, según lo que dice acá, debería darme 4. Con lo cual acá me va a quedar a por menos 1, por menos 3, por 2, y esto me debería dar 4. O sea, a por menos 1 por menos 3 me da 3, por 2 igual 4, 3 por 2 me da 6, ¿sí? Y despejando me da que a vale 4 dividido 6, o sea que a vale 2 tercios, ¿sí? Y entonces, con esta información y con lo que había escrito acá, ya puedo escribir cuál va a ser mi polinomio, ¿sí? F de x va a ser 2 tercios por x menos 1 por x menos 3 por x más 2, y de esta manera finalizamos la búsqueda del polinomio que me dice el ejercicio. Muy bien. En la segunda parte de esta clase vamos a resolver los dos ejercicios que nos quedan, que son el ejercicio 3 y el ejercicio 4, y vamos a hacer alguna observación de ser necesario de estos ejercicios. Muy bien, nos vemos.